Bienvenidos a Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, un espacio dirigido por el psicólogo Jorge Campos Aguilera. Aquí reunimos a profesionales y expertos en salud mental para dialogar sobre temas cruciales que impactan nuestra vida diaria, nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Este es el podcast donde la información se presenta con claridad, responsabilidad y siempre respaldada por la ciencia. Si buscas orientación seria, psicoeducación y análisis con fundamento, este es tu espacio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo el lugar donde nos estés sintonizando. Bienvenidos a un episodio más. Creo que estamos en el episodio número 62, producción. Eso. Ya vamos rumbo al 100, pero pues todo siempre agradeciéndoles a todos ustedes, a todos los que nos siguen, se conectan. Pues esto es para ustedes, este espacio, este proyecto. Y recordarles, pues bueno, el objetivo de este proyecto, de este podcast es informativo, es informar, psicoeducar, sensibilizar sobre temas importantes y de impacto social ante la salud mental y la psicología en general. Y por qué no, también de la salud en general, ¿no? Y bueno, el día de hoy tenemos un tema, como todos, muy padre, muy interesante. Es un tema que nos va a ayudar a poder identificar un poquito y comprender nuestras conductas, comprender un poquito nuestra historia de vida y el quién somos hoy. Por eso el tema se llama el impacto de la figura materna, paterna, qué impacto y qué factores existen por el cual soy como soy el día de hoy, ¿no? En general, ¿no? Desde nuestros comportamientos, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestras costumbres, y pues bueno, que son la clave para poder identificarnos. Y esto desde un modelo de la psicología o de la filosofía, pero que también de la psicología, aunque muchos dicen que no, pero sí, es el psicoanálisis. Para esto, pues bueno, tenemos un gran invitado, un colega que tuve la oportunidad de conocer hace unos meses, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y pues darle la bienvenida al psicólogo Rafael Guerrero. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Rafael. Rafael, como... Sí. Generalmente la gente me dice Rafa, o Rafael, como perfecto, dependiendo de la confianza, ¿no? Dependiendo, sí. Ok, pues sí, bienvenido y gracias por aceptar de nuevo, Rafael. ¿Y qué te parece el tema? Se me hace bastante importante, antes que nada, pues agradecerte a ti también, ¿no? Por la invitación, por pues el pensar estos temas, ¿no? Que creo que acontecen en el devenir humano. Creo que es un tema importante. Creo que no es un absolutismo como tal, una postura, una perspectiva psicoanalítica. Sobre todo, yo voy a dar mi lectura de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Porque a lo mejor algunos, no sé, psicoanalistas o colegas pensarán otras cosas y es completamente válido. Esto es una lectura a partir de mi óptica, ¿no? Así es. No, sí, y vamos a retroalimentar un poquito también desde mi experiencia, ¿no? Y ahorita detrás de cámaras hablábamos de los modelos que últimamente estoy trabajando. Y pues también vamos a hacer un collage de información. Al final de cuentas es para todo el público que nos ve y que la intención precisamente es, como decíamos en la introducción, pues informar y psicoeducarnos sobre estos temas. Antes de iniciar con el tema, Rafael, háblanos un poquito de ti para que la gente te conozca, como una reseña muy breve curricular de tu preparación en la clínica, tu historial académico, por ejemplo. Ok. Pues yo estudié la licenciatura en psicología en UABC. A partir de eso estuve navegando o transitando por cuestiones de trabajo con personas con discapacidad, por lo cual me formé como maestro sombra también. Estuve trabajando con pues niños con autismo en algún momento, ¿no? Okay. Y ahí entró como que esta incertidumbre, si me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a otra cosa. En ese momento como que acaba de fallecer mi padre, me parece, y ese tipo de acontecimientos como que me llevó a iniciar terapia, ¿no? Sí, claro. E iniciar terapia, pues fue un boom, ¿no? Completamente. Curiosamente en su momento me llamaba mucho la atención lo cognitivo-conductual, hasta que entré a
optativa, algo así se llaman, de fue psicoanálisis, y fue como ok, me gusta esto que estoy leyendo, esto que estoy pensando, y me di la oportunidad de iniciar terapia pues en psicoanálisis. Claro. Y a partir de eso entré a la maestría en psicoanálisis, ¿no? Claro. Dije, aquí me gustó esto, me gusta cómo estoy pensando, cuestionando la lectura de cuestiones, y pues inicié la maestría, ¿no? Ya la concluí como tal. De momento ese es mi recorrido académico. Me dedico a la clínica hace aproximadamente unos 7 años, me parece, 6, 7 años. También he trabajado en el sistema educativo, en internatos intermitentes, en el área de psicología, y actualmente afortunadamente se sembró una semilla ahí y pues se está dando la oportunidad de ser conferencista, tallerista y demás cuestiones, y pues a seguir construyendo, ¿no? Apenas un pininos, vaya. Qué padre, Rafael, qué padre. Yo creo que todos los que nos ven, algunos colegas o profesionales en este ámbito, creo que todos hemos pasado por esto, ¿no? O sea, así vamos, ¿no? Sobre esa línea, claro. No sé, un 5% a lo mejor de un 100, ya lo tiene todo así como que ya establecido y organizado, ¿no? Órale. Pero la mayoría así, ¿no? Andamos como en esta búsqueda, ¿no? Es bueno, yo pienso, ¿no? Porque claro, si estuviéramos ya en ese lugar, ahí nos quedaríamos, sí, ¿no? Exacto, ¿no? Yo también pasé por... Es más, mira, con decirte que yo empecé desde la psicología organizacional. Órale. Yo empecé como subgerente de recursos humanos. Sí. O sea, nada que ver. Un campo bien diferente, ¿no? Totalmente. Claro. Totalmente. Yo andaba ahí metido en eso. Entonces, duré un año en esa área y trabajé, ejercí como tal y ahí con demandas de los trabajadores de conciliación y demás, y ahí andar lo que hace un recursos humanos, ¿no? Claro. Pero pues es parte, como dices. Parte del recorrido, ¿no? Sí. Claro. Y la vida nos va llevando, ¿no? Sí. Nos va llevando a ciertas áreas de conocimiento hasta que, como bien dices, claro. Caray, llega algo que nos mueve, que nos hace clic, que tiene que ver con nosotros, que por cierto, hay por ahí una lectura, no recuerdo bien, pero que habla de que cada enfoque o cada método de terapia o área de psicología tiene mucho que ver con la personalidad también y la historia de cada quien. Órale. Como psicólogos, como profesionales, ¿no? Es como, pues bueno, por aquí es. Claro. Entonces, bueno, pues qué padre. Sí. Te decía, bueno, el tema, decía al principio en la presentación que nos conocimos en unas conferencias, precisamente, ¿no? Gracias a Diana. Gracias a Diana. Saludos a Diana. Saluda a Diana Bentarcut, allá en la UAD. Estamos aquí en Ensenada, Baja California, México. Por los que nos ven en otros estados de la República y países, pues estamos acá en esta área costera, en la bella Cenicienta. Claro, muy bella, por cierto. Sí. Pues bueno, decíamos que ahí nos conocimos y estuvimos intercambiando ideas, ¿no? En un foro ahí, muy interesante. Y pues bueno, hoy nos trae aquí, te invité para que nos hablaras un poquito, pues sobre esta parte, ¿no? Que quiénes somos, pero cómo tiene que ver la influencia de nuestra historia de vida. Claro. Y en particular el tema de padre-madre, ¿no? Sí. Esta partes parentales. ¿Qué onda ahí desde este modelo, de esta visión tuya, no? Ay, es complejo, ¿no? Porque creo que hay varias rutas de pensamiento por donde transitar. Claro. De primero, creo pertinente iniciar con una frase de un poeta uruguayo, Eduardo Galeano, que me remite a pensar particularidades de las historias, ¿no? Lo voy a parafrasear. Él decía, dicen los científicos que estamos hechos de átomos, pero yo digo que estamos hechos de historias. Y tomo la particularidad de esa frase para pensar eso mismo, ¿no? A lo mejor sí estamos compuestos por, no sé, átomos, partículas, órganos. Biología, ¿no? Sí. Pero el recorrido subjetivo pues va a ser muy particular dependiendo lo que viva cada uno, ¿no? Y a partir de eso creo que se da la importancia a pensar la historia individual. Y no recuerdo si lo decía Lacan o lo decía algún sujeto que transitaba el psicoanálisis, pero yo lo adapto a mi lenguaje, ¿no? Y decían que de chicos, de chicas, somos como un lienzo en blanco, ¿no? Que a lo mejor sí tenemos ya la predisposición genética y este tipo de instancias, pero justo que los padres, madres o el entorno, dependiendo quién está acompañando, pues va dejando su primera pincelada en ese lienzo, ¿no? Exacto. Y
Y llegan las amistades, llegan la escuela, llegan distintos acontecimientos y son distintas pinceladas, vaya. Sí. Y a lo mejor este niño o niña que fuimos en blanco, terminamos en el devenir adulto con un desmadre de líneas que a veces no sabemos ni qué onda, ¿no? Sí. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué elegimos lo que elegimos? Y pues muchas veces no nos cuestionamos tampoco, ¿no? Sin entender que a lo mejor esa primera pincelada fue lo primero que pues se marcó en nuestro lienzo, ¿no? Quizás con el tiempo ha cambiado, ha mutado la forma, pero pues ese es el origen, vaya. Qué interesante, ¿no? Como de hecho son metáforas, ¿no? Sí. Que de hecho en muchas dentro de cualquier proceso terapéutico, psicoterapéutico se manejan, ¿no? Las metáforas muy interesantes. Y bien decías, ¿no? Pues ese lienzo y de repente pues sí hay un relajo, hay un despapalle ahí, que ya no se sabe qué onda, pero a lo mejor es una obra abstracta. Sí. Pero que tiene un valor. Claro. ¿No? Y como el juego de colores o el juego de matices, en fin, van a generar, por supuesto, una visión, una función de esa obra. Y ya en un sentido aquí figurado en la realidad, pues nuestra personalidad, nuestra historia, que son esas pinceladas, pues cómo tienen esa influencia de tal como somos, ¿no? Claro. Y con el nombre del tema, pues bueno, yo creo que esas pinceladas tienen que ver que son, pues papá, mamá, ¿no? Sí. Si están presentes, ¿no? Exacto. Sí, porque si no están, pensaría que a lo mejor un abuelo, una abuela, un tío, un tía puede fungir como esa figura paterna, materna, ¿no? Exacto. Pero sí, creo que es bien importante ese tipo de cuestiones, sobre todo porque todos fuimos hijos, ¿no? Todos fuimos niños. Y hoy en la particularidad de la vida voy a hablar pues de algo que me está pasando y aconteciendo, que me tocó ser padre hace 11 meses. Ah, felicidades. Gracias, Jorge. Pues también desde ahí lo estoy viviendo, ¿no? Y percatándome de la importancia de pues tratar de construir o de formar un niño sano, que trauma siempre va a haber en la vida, ¿no? Por X o Y motivo, pero tratando pues de otorgar un entendimiento, palabras, calidez y ese tipo de cuestiones, que creo que eso es un tema también en la cultura que anteriormente quizás las masculinidades se vivían de otra forma, pienso, ¿no? Sí, no, imagínate, claro, eran otros tiempos. Sí. Como dicen actualmente, ¿no? Era otro México, ¿no? Sí. Pero sí eran otras situaciones y cómo, pues todo va evolucionando y cómo las creencias, la cultura, los valores, la educación como tal y todo lo que implica, pues va cambiando, ¿no? Claro. ¿No? Totalmente, como decimos, bueno, la vieja escuela, nuestros abuelos, nuestros padres, a lo mejor en aquellos años, los niños de aquellos años, pues traían otra forma de... Claro. Ser hombre quizás en el concepto estereotipado de la palabra significaba otra cosa, ¿no? Los hombres no lloran, no pueden sentir esto, tienen que salir a traer dinero. Y si estaban los hombres, ¿no? Porque si estaban, si no, pues imagínate, ¿no? Claro. Y creo que hoy en día, a partir de... dicen que la psicología está de moda. Pienso que qué bueno si está de moda, porque pues es bastante importante. Y creo que hay más gente que se está pensando y se está cuestionando y está dando más oportunidad a pues trabajarse en las terapias, ¿no? Sí. Y creo que muchas masculinidades se están deconstruyendo en ese sentido y se están dando la oportunidad de transitar por otros lados, ¿no? Por ejemplo, decían que los hombres se morían de hombres, en el sentido de que si les dolía algo, pues ni se iban a revisar ni nada porque por ser hombre. Esas cuestiones, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es un tema para pensar en las masculinidades. Pienso también que es importante pues ver cómo el niño o la niña entiende el amor en esos primeros escenarios, ¿no? Claro. Ver cómo mamá trata a papá, cómo papá trata a mamá, cómo son cuando están enojados, cómo lidian con las dificultades, ese tipo de escenarios, ¿no? Si pensamos en la idealización de que se va a formar alguien sano, sana, ¿no? Pero muchas veces, a veces la vida nos sobrepasa, pienso, y no podemos estar en nuestros cabales ni en nuestro 100% todo el tiempo, e inevitablemente va a haber algo que va a influir en, no sé, un coraje o algo semejante, ¿no? Y justo muchas veces uno no tiene entendimiento de la dimensionalidad que puede tener una conducta, o un grito, o un acto, pues que vaya más allá, ¿no? Porque
creo que es la primera pincelada quizás que un niño o una niña puede entender como amor, ¿no? En el sentido de que a lo mejor en la adultez ya tenemos un constructo de amor más romántico, ¿no? Más construido por novelas, por lo que vemos, por nuestras experiencias en el amor. Pero si crecemos viendo que mamá le grita a papá, que papá, no sé, se va de borracho, o golpea a mamá, o ese tipo de instancias, a lo mejor se piensa que es un entorno hostil. Pero si un niño crece en ese entorno, es la normalidad para ese niño o para esa niña, ¿no? Exacto. Y muchas veces eso se va sembrando, y pienso que en la adultez luego eso, hay algo que se llama compulsión a la repetición en psicoanálisis, ¿no? Ajá. Que habla de que muchas veces en la vida repetimos parejas o este tipo de patrones por el hecho de que es algo familiar, es algo seguro, algo que entendimos en su momento que eso era lo que había en casa, y no significa que nos guste sufrir ni nada parecido, ¿no? Claro. Pero sino que hay un goce, a lo mejor ahí implícito, que es el agua en la que aprendimos a nadar, ¿no? Es el camino donde aprendimos a transitar. Y sobre todo es eso, ¿no? Como bien comentas, bueno, desde otros modelos, ¿no? Son condicionamientos, ¿no? De alguna manera llamarlo, ¿no? Que aprendo a normalizar esas conductas o esa dinámica dentro de mi hogar, y por eso voy repitiendo patrones en un momento dado, ¿no? Hablabas algo muy interesante de la parte del niño feliz, o el niño frustrado, o con ciertas emociones, ¿no? Desde un modelo que hablábamos ahorita detrás de cámaras, ¿no? Que yo ahorita manejo es este modelo de la terapia de esquemas desadaptativos tempranos, pues habla de esto, ¿no? De cómo también actuamos en nuestra vida adulta, afrontamos ciertas circunstancias de la vida desde estos modos de estos niños, desde estas figuras de la niñez, ¿no? Claro. El niño miedoso, o el niño frustrado, o el niño enojado, que la idea es llegar a afrontar las cosas de la vida desde una parte, pues se le dice modo niño feliz, es decir, estable, ¿no? Una regulación emocional estable. Claro. Pero cuando traemos situaciones de atrás de vida, como bien decías, donde aprendí a nadar en estas aguas, híjole, pues yo afronto mi vida de esta manera. Claro. ¿No? Nadando así. Porque es lo que se conoce, porque es lo que conozco. Pero si me dicen, ¿sabes qué? Allá hay aguas más tranquilas. Claro. Nada más nada para allá, ¿no? O cámbiate de piscina, o no sé. Y, oye, volviendo a tu analogía, ¿no? Entonces, muchas veces nos cuesta trabajo incluso indagar otros modos, ¿no? De vida. Que eso también tiene que ver mucho con la resistencia, ¿no? Claro. Que también es un tema muy presente, y sobre todo porque creo que implica incertidumbre, ¿no? ¿Y para qué me voy a aventurar allá si este es el lugar? Me hace daño, pero es conocido, ¿no? Exacto. Claro. Y ahí viene, por ejemplo, ahorita que decías bien esta parte de las familias que viven crisis, ¿no? Sí. Que hay mucho dinámicas muy disfuncionales, la violencia, pero como bien dices, bueno, pues es que esto es lo que es, y esto es normal hasta cierto punto, porque así viví yo estas situaciones. ¿Cómo romper esos círculos? Sí, está muy complejo, porque justo creo que eso es una pregunta bastante interesante, ¿no, Jorge? ¿Cómo romper esos círculos, esa repetición, o como se le quiera denominar? Sobre todo porque pues no es fácil. Y creo que ahí el tema de la represión juega un papel fundamental. Claro. Por ejemplo, decía Freud que lo que se repite no se recuerda, pero se actúa. Yo lo interpreto con la frase esta cotidiana de quien no conoce su historia pues tiende a repetirla, ¿no? Ajá. Y muchas veces, al menos en la clínica, me ha tocado escuchar pues narrativas, ¿no? Donde a lo mejor hay infancias o un entorno al principio de la vida bastante difícil, pero mucha gente no le gusta pensar ese tipo de situaciones, sobre todo porque duele, ¿no? Y porque es caótico pensarlo. Pero creo que es importante, al menos desde una perspectiva de análisis, pues pensar ese tipo de historias, ¿no? Sobre todo para dar un orden diferente, y a lo mejor siguiendo este concepto que tú dices del niño feliz, no sé si a lo mejor estoy ahí un poco distorsionado, pero pienso que es como dar ese lugar, ¿no? Al dolor que fue, no negarlo, darle ese lugar, pero también darle otra perspectiva, incorporarlo de una manera diferente a la vida, ¿no? Exacto, adecuarlo, ¿no? Claro. A la medida del individuo. Sí. Y de su entorno, de su contexto, de sus circunstancias.
pero lo adecuo, lo acomodo, ¿no? Pero es complejo, porque por eso siempre lo digo y lo decíamos ahorita detrás de cámaras, busquemos ayuda profesional cuando detectemos, cuando identifiquemos situaciones de que algo me está generando angustia, incertidumbre, como decía Rafael, situaciones que no sé qué hacer, pero sé que hay algo ahí que no me genera esa estabilidad, ¿no? En mis áreas de vida. Bueno, vamos a terapia, diría otra colega, ¿no? Que tiene su página. Sí, busquemos ayuda, busquemos atención profesional, y yo creo que desde allí empieza la solución, ahí está, ¿no? Es nada más. Y creo que el hecho de no ir a terapia, por así decirlo, y de seguir negando esto, ¿cuántos discursos cotidianos de yo le voy a dar a mi hijo, a mi hija, lo que yo no tuve, que no tuve. Justo. Híjole. Y eso es brincar de un polo a polo sin pensar las consecuencias que a lo mejor repercute ese tipo de lecciones. Oye, pero ¿no? ¿Sabes qué? No sé, pero tú que acabas de ser papá, a veces como que esta parte es como automática, ¿no? Sí. O sea, porque yo también llegué a caer cuando mis hijos estaban más chicos, lo que yo no tuve, ¿no? Pero claro, había esa conciencia por la misma profesión y demás. Decía, no, ¿qué estoy haciendo, no? Pero era automático, ¿no? Creo que esta parte de la esencia de ser padres, ¿no? Es que yo creo que transita por el hecho de ser un mejor papá, a lo mejor de la referencia que uno tuvo. Claro. ¿No? Volviendo a tu analogía de mares, ¿no? Pues bueno, yo quiero que mis hijos naden en otro mar. Claro. ¿No? Híjole, qué complejo. Ahí es algo bien complejo, Jorge, porque voy a agregar aquí otro fragmento que nos invite a lo mejor a transitar otro recorrido de estos. En su momento leí un libro que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde habla más que nada del lenguaje que tienen los niños en torno a las fábulas, los cuentos, y cómo esas metáforas ayudan a dimensionar a veces la realidad, que a veces un lenguaje adulto no tiene cabida en el mundo infantil, ¿no? Y se hablaba de la comprensión del sentido de la vida, ¿no? Y que aún uno en la adultez a lo mejor le llega a tal edad y que nos ha costado a lo mejor muchos tropiezos, muchas caídas, muchos errores, un desmadre, ¿no? Nos tenemos que dar en la madre para agarrar la onda más o menos. Y más o menos, ¿no? Dicen. Y todavía nos equivocamos y demás. Y que hay muchos adultas, que piden que los niños sean como mini adultos, ¿no? Que no se equivoquen, que no esto, que el otro. Y decía que la madurez psicológica no llega como tal a una edad cronológica, ¿no? Sino que cada quien tendrá su ritmo, su propia cuestión de pensamiento, pero que ahí, entre comillas, si buscáramos un transitar ideal, entre comillas, porque creo que el ideal queda en lo ideal, pero sería que el niño o la niña recorra su propio camino, ¿no? Y uno como adulto, como padre o madre, acompañan en esos caminos de recorridos de los hijos. Y en lugar de caminar por ellos, en lugar de evitar que se caigan, estar ahí para cuando se caigan, ¿no? Y no levantarlos, esperar a que ellos se levanten, pero que sepa que está alguien ahí al lado apoyando en cualquier instancia que pueda estar. Exacto, ¿no? Y desde una mirada de lo contextual y desde otros modelos de terapia, es esta parte de la empatía, ¿no? El estar ahí, no voy a hacerlo por ti, pero que, como bien dices, te sientas seguro de que hay alguien aquí, ¿no? Y que tú puedes levantarte. Fíjate que dices algo bien importante porque, yo me voy a enchalecar, ¿no, Rafael? Porque yo sí fui muy sobreprotector con mis hijos. Yo a lo mejor soy con el mío, ¿no? Lo amo y es el amor de mi vida y quién sabe, ¿no? Y de repente, y todavía, ¿no? De repente caigo en ciertos baches, ¿no? En este sentido. Y digo, híjole, ¿cómo llegó un punto donde incluso hace poco, ¿no? Mi hija le gusta mucho la música, la batería. Órale. Entonces, hace unos años estuve en unas clases, pues muy bien, todo el rollo. Después lo dejó, pero yo insistía, no, sigue, tienes que seguir, y lo que empiezas tienes que terminar. Órale. Pero eso era mío. Claro. No, eso es mío. Sí. Entonces, de repente un día, pues que le inscribo así, nomás le avisé, ya estás inscrita. Para que retomes tus clases y no dejes esta parte abandonada. Ya pasaron muchos años y pues bueno, entonces pues que la llevan, ¿no? Y al final
pues no quiso ir. O sea, al final dijo, ¿sabes qué? Es que yo fui porque pues tú ya me inscribiste. Sí. Pero realmente ahorita no quiero. Claro. Y entonces, caray, el que se cayó fui yo, ¿no? Ahora yo me tenía que levantar, como bien dices. Entonces, son cosas que como papás, mamás, a veces van a suceder, como bien decíamos al inicio, van a suceder. No es que estemos mal ni bien, sino que son situaciones de ese contexto, de esos roles. De la vida, y de papás, ¿no? Mamás. Pero lo importante es darnos cuenta, ¿no? Identificarnos y levantarnos de esas caídas y hacer cambios, ¿no? Claro. Sí, no generar esos hábitos de nuevo, ¿no? Pero creo que esa apertura del buscar los cambios lo da el pensarse, pienso, ¿no? El trabajarse, claro. Sí, desde lo cognitivo, ¿no? Es como que a ver qué está pasando. Claro. Este análisis, ¿no? Ahí cognitivo de por qué lo estoy haciendo, qué está pasando. Pero algo decías también, algo interesante al inicio, que es esta parte de la resistencia, ¿no? Sí. Y de esta negación. Represión. Y de la represión, ¿no? De, no, pues estoy bien. Sí. Si así me educaron y funcionó y por eso soy el hombre que soy hoy y tal cosa y tal cosa. Ay, caray, vienen estos pensamientos irracionales, ¿no? Voy a hablar de un ejemplo clínico que en algún momento me tocó trabajar. En su momento estuve trabajando con un chavo, ¿no? De Ciudad de México. Y él viene a Ensenada con la idea de volverse un hombre, ¿no? Okay. Y desde ahí me cuestioné o me invitó a hacer varias preguntas como para él qué significará ser un hombre, qué referencias tiene como hombre, no sé, todo este tipo de implicaciones, ¿no? Sí. Y curiosamente en su momento pues hablaba de su historia familiar, donde decía que el padre estuvo presente económicamente, pero ausente emocionalmente, ¿no? Y hasta ahí, y que se separaron, y a partir de ahí el padre no llegó a figurar más, sino que era alguien que estaba entre ires y venires de cómo estás, esto, lo otro, pero lo trataba más como un amigo que como una figura de autoridad como tal, vaya, ¿no? Claro. Y así transitó, y curiosamente pues seguía haciendo énfasis, ¿no? En el volverse un hombre. Y justamente se viene a Ensenada con una pareja. Bueno, el vato tenía 22 años en su momento, se viene con una chava de alrededor de unos 19, 20 años. También pues eran jóvenes adultos, ¿no? Inexpertos en busca de una ciudad nueva, pienso. Oportunidades, ¿no? Sí. Y bueno, llega aquí en Ensenada, entonces el papá de la chava, su suegro en ese momento, pues llega a ser un hombre de referencia para él, donde le dice qué comprar de mandado, le dice qué pagar, qué no comprar, qué comer, qué no comer, como que lo coloca en ese sitio, ¿no? Sí. Y eso me abrió la pregunta de preguntarle, de ese lugar tan flexible que aparecía en su vida, ¿no? Del hombre, vaya. Porque curiosamente también hablaba de otros hombres que llegaron a colocarse en ese asiento. Y en ese momento, pues colocaba a la madre, ¿no? Como la referencia de un todo. Pero en algún momento de las sesiones me estuvo contando de un acontecimiento que tuvo con su pareja, donde estaban peleando y él, a partir del enojo y la angustia que sentía, aventó una maceta, un plato a la pared y lo rompió, ¿no? Y eso le trajo un recuerdo de algo que él reprimía de su propia historia, porque a partir de ese momento él recuerda a su padre en una escena con su madre en la cocina, donde su papá le está ahorcando a la madre, ¿no? Está golpeándola, violentándola de esa forma. Y él toma un sartén y lo golpea en la espalda, ¿no? Pero como era niño, pues no tiene una fuerza para hacerle algún daño al padre, y el padre nomás lo avienta y lo empuja, ¿no? En ese momento se quiebra este chavo y me dice que en ese momento dijo: yo no quiero que se me olvide hablar, yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero que se me olvide pensar. Y a partir de eso pudo integrar esa cuestión a su historia, viendo la pintura completa, ya no negando estos acontecimientos. Y a partir de eso también decide meterse a un curso de oratoria, ¿no? Curiosamente, para volverse un hombre de más palabras, ¿no? Y él percibiendo a su padre como un hombre de pocas palabras. Y muy simbólico. Sí. Muy simbólico. Fíjate que interesante ese caso, porque precisamente habla de esta parte. Fíjate que hay ahorita hablábamos detrás de cámaras del modelo sistémico, ¿no? De la terapia sistémica. Hay un autor italiano, Cancrini, que habla sobre él denominó 5 tipos de familias, que así le denomina su teoría, tipologías familiares. Órale.
Y habla de familias neuróticas, conflictivas, depresivas, y bueno, son varios, son 5. Y cómo ese tipo de familias pues van generando esos patrones de conducta, ¿no? Con esas historias. Ahora, desde este punto que lo comentas, es interesante, híjole, cómo también, que hoy en día decías, bueno, la psicología está de moda, pero también hay dentro de la psicología están unos temas del gremio que están de moda, por decirlo así, que siempre han existido, pero ahí están ahorita surgiendo mucho, el psicotrauma, ¿no? Órale. Entonces, ¿cómo lo que comentas, ante un evento con su pareja, de este caso que nos compartes, Sí. Ese evento le generó en su inconsciente como Sí, revivir un flashback, sí. ¿no? Sí, de un trauma precisamente, ¿no? Entonces es hijo. Pero bien interesante también es la aceptación, Sí. ¿no? O sea, cómo me doy cuenta de algo y no reprimirlo precisamente. Pero justo eso es importante, Jorge, como dices, ir a terapia, porque en terapia uno tiene la seguridad, al menos si vas con un terapeuta ético y pues formado, vaya, de poder trabajar esas vulnerabilidades en un lugar seguro, ¿no? Exacto, sí, porque no te sientes juzgado. Claro. Porque muchos que vamos a terapia en un momento dado, incluyéndonos como profesionales, híjole, da como penita hablar de ciertos temas con mi terapeuta, ¿no? Y no se diga a la gente, el público en general, que no tiene una formación en este ámbito, pues claro, o sea, hay mucho mito, hay mucho tabú todavía, entonces pues con más razón, ¿no? Y mala praxis, pienso también, ¿no? Sí. Ya lo platicábamos hace ratito. Pónganse a estudiar, pseudo colegas, por favor. Sí. Entonces, sí, por favor. El productor se ríe. Sí, entonces, fíjate, bien curioso, dentro también de estos modelos. Bueno, antes de pasar a esto, me gustaría que hablaras. A mí, creo que lo comentábamos en un momento, en aquella ocasión que coincidimos, que en un momento a mí me interesó estudiar un poquito el psicoanálisis. Órale. Que de hecho fui nada más a estudiar precisamente con nuestro querido maestro Hermes. Ahí un saludo allá a Tijuana. Una introducción a la interpretación de sueños, ¿no? Y órale, wow, súper bien, ¿no? Sí. O sea, fue una gran experiencia, pero bueno, ya me fui por otros caminos, pero me quedé con un buen sabor de boca. Y a lo que voy es que muchas veces esta parte de cómo se va a trabajar una terapia, la gente busca un profesional. Miren, la idea es que el profesional, como bien decías hace un momento, que esté formado. Claro. Éticamente en una formación. Que haya ido a terapia, yo pienso también, aparte, ¿no? Sí. Y aparte. Ahora, fíjate, me gustaría que hablaras un poquito, hablando de estas figuras paternales, el tema del complejo famoso Edipo. Órale, Jorge. Electra, ¿no? No Electra el que le debemos, sí. Sino... Mira, ahí el psicoanálisis per se, quizás entre comillas ortodoxo, no tiene el complejo de Electra. Eso creo que punto. Es una apertura traída por Jung, me parece, que a lo que entiendo hay un psicoanálisis que sí mete Jung como psicoanálisis, otro que lo mete como un poco más esotérico. Cada quien tendrá sus transitares, ¿no? Pero al menos a lo que entiendo el psicoanálisis freudiano nomás existe el Edipo, tanto para hombre para mujer, ¿no? Vale. Ay, es un tema bastante complejo, Jorge, porque muchos... Para el público que lo pueda entender, Sí, Rafael. Bueno, el Edipo viene de la tragedia griega de Sófocles, ¿no? Edipo Rey, donde ahí no quiero meterme mucho en la historia porque... Que había una historia ahí, ¿no? De este personaje. De un rey, que le dicen que su hijo lo va a destronar, y que pues lo matan, ¿no? Entre comillas, lo manda a dejar ahí que un monje lo mate en un cerro, pero el monje no puede matarlo, y pues lo deja en el río, me parece, tipo parecida a la de Jesús, y pues lo recogen, ¿no? Y el vato crece y demás, y en su recorrido, pues Edipo no pretendía conquistar el reino de su padre. Claro, que así se llamaba, Edipo. Edipo se llamaba el chavo que nació, el hijo que mandaron a matar, pero sobrevivió. Así es. Y bueno, termina destronando a su padre y casándose con su madre, y al enterarse de
de que es su madre como tal la que de esposa se arranca los ojos, ¿no? De la angustia de ver la escena tan trágica, ¿no? Claro. Bueno, y Freud toma esta historia griega, esta tragedia, para pensar el Edipo en términos de que cuando somos niños, niñas, entramos en una etapa donde percibimos a la figura, ya sea del madre o de la madre o del padre, pues como esta figura de amor, ¿no? Claro. ¿Quién no ha escuchado a niños diciendo yo me quiero casar con mi mamá o yo me quiero casar con tal? No sé. Es algo que tiende a ser a veces común. Pero curiosamente Freud ahí, más allá de la inocencia implícita que puede estar en un niño, hay un deseo de poseer al otro o a la otra, ¿no? Claro. De querer quitar el lugar del padre y pues colocarse ahí como Edipo, ¿no? Claro. Y justo ahí entra un término que se llama castración, en el sentido donde voy a hablar un poco de narcisismo, no narcisismo en el término patológico ni nada, pero en psicoanálisis el narcisismo puede percibirse como esta energía que nos ayuda a sostenernos para la vida. Entonces el narcisismo del niño ahí en ese momento dice, ok, no voy a poder competir contra el padre o contra la madre, voy a asumir el lugar que me corresponde como hijo, y entonces hay ese corte, ¿no? Donde asume su lugar. Pero curiosamente el Edipo yo lo pienso también como una metáfora en el sentido de que son pinceladas inconscientes de los primeros constructos que tuvimos de amor y de pareja, que muchas veces es curioso cómo en el devenir adulto hay parejas que se parecen a la madre o al padre con características ya sea físicas o de personalidad, ¿no? Creo que ahí está el Edipo como tal. Ahí es, ¿no? Y por eso se ha vuelto tan popular en la sociedad, ¿no? Que mucha gente pues no conoce el trasfondo y la historia como nos estás... Perdón, que no la estás compartiendo, pero sí de repente existe esta parte de, ay, ¿por qué? Pues de seguro te parece, es que no soy tu mamá, ¿no? O no soy tu papá, has de tener un complejo de tal, ¿no? Entonces sí se volvió como un término muy social, pero tiene esta historia tan y desde la teoría ya de este personaje Freud, ¿no? Cómo le da una estructura y le da una filosofía de entenderlo como un patrón de comportamiento, ¿no? Fíjate que de enamoramiento. Y de enamoramiento. Fíjate, te voy a leer aquí algo que tengo de... A mí me gusta mucho Foucault. Oh, está muy interesante. Sí. Y... Ay, pero anda mi computadora. Francés, Foucault, que habla de la familia, por ejemplo. Órale. ¿Qué nos dice? Aquí está. Dice que la familia como dispositivo de poder, ¿no? Que la familia no es solo un espacio afectivo, sino un dispositivo de poder. Ahorita hablabas de esta parte como esa pizquita, ¿no? De ese deseo, ¿no? De poseer. Es decir, un sistema que regula conductas, normas y subjetividad, ¿no? La figura materna, paterna transita en normas sociales, enseñanza en la que lo que es correcto, lo que no, lo que es aceptable o normal. Funciona como primeros agentes de control y regulación. Wow. Yo creo que a partir de ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo a partir de ahí, Qué interesante, ¿eh? Sí, no, es que cuate, sí, te digo, hay mucha teoría que me gusta filosófica y que lleva como raíces al psicoanálisis, ¿no? Pero ahí da a entender desde lo sistémico, pues también, ¿no? Que Minuchin, por ejemplo, decía, ¿no? Desde su modelo estructural, pues bueno, hay jerarquías, hay interacciones, hay triángulos perversos en las relaciones. Papá, mamá se unen para darle en la torre a un hijo, o dos hermanos contra la mamá. O que se sexualice ese tipo de escenarios también, ¿no? Que ahí entraría el tal incesto, ¿no? El incesto, por ejemplo, ¿no? Y normalmente no nada más el incesto desde una perspectiva literalmente erótica, a la práctica como tal, sino que también ese incesto inconsciente, ¿no? Desde el deseo. Claro. Entonces, vienen cosas interesantes. Está complejo. Sí, no.
Pensando, Jorge, Sí. me viene aquí a la cabeza, no recuerdo exactamente el libro o el trabajo era de Nietzsche, no recuerdo si era la Gaia Ciencia o así habla Zaratustra, pero hablaba un apartado del tener hijos, ¿no? Me parece, donde se hablaba de que primero tiene uno que construirse antes de querer traer a alguien más para poderlo sostener, ¿no? Claro. Y que a lo mejor hoy en día, esto ya lo pienso yo, que no se ha escuchado, ¿no? Y se ha visto en lo cotidiano también parejas que traen hijos al mundo para tratar de arreglar ya sea un matrimonio, ya sea una relación, ya sea un algo, y ahí traen un hijo a partir de su falta, ¿no? No a partir de un deseo, sino a partir de una falta. Y creo que ahí también cambia completamente el contexto de llegada del niño o la niña, ¿no? Al mundo. Sí. Fíjate que eso me hace recordar un caso también clínico que tuve hace unos años Sí. de una chica que se embarazó precisamente por un pensamiento de es que yo tengo que ser una buena madre. Órale. A partir de su herida, ¿eh? A partir de su herida, Sí. ¿no? Entonces, órale. Y por eso llegó a terapia, porque traía un relajo su hija. Okay. Ya una adolescente, y pues estaba pasando por situaciones ahí psicosociales muy, muy fuertes. Pero pues bueno, ¿cómo está la crianza, no? Sí. Regresando desde ahí, desde estas teorías sistémicas, desde lo que ahorita leí de Foucault, de ¿no? Foucault. Entonces, cómo todo también, precisamente con el tema, ¿no? Todo tiene que ver Sí. de esta base, esta primer pincelada, decías, Claro. ¿no? De los padres. Hagan sus comentarios, gente. Si tienen dudas, alguna pregunta, inquietud, pues aquí les contestamos. Y recuerden, si no, si ya están viendo este programa ya grabado, aquí en las redes sociales, en YouTube, pueden hacer sus comentarios y yo de todos modos los leo. Y hay preguntas que yo no sepa responder, por supuesto aquí yo me voy a comunicar con Rafael para que se las responda. Porque las pensemos juntos, Las ¿no? pensemos juntos Sí. todos, sí. Por acá nos manda saludos Berrup, Lisbeth. Hello, buenas noches. Compartiendo. Gracias. Gracias, Berrup. Muchas gracias. Comparta, sí, gracias. Gracias. Híjole, es que es un temazo, ¿no, Rafael? Tiene matices para pensar, sí, seguir pensando, ¿no? Sí, fíjate que regresando un poquito a la parte de... Híjole, diríamos, ¿qué pasa con las proyecciones? Desde ahí también cómo el término se volvió como ya medio... que de repente se distorsionó. Sí. Perdón, ¿a qué te refieres como tal, Jorge? Ajá, de las proyecciones. De las proyecciones. Por ejemplo, Ajá. es que te voy a contar algo que a mí me sucedió. Ok. Ajá. Va. Sí, entonces como, por ejemplo, decía yo hace un momento, ¿no? El ejemplo que ponía de mis hijos, ¿no? Como yo, desde esta sobreprotección, querer cumplir Órale. necesidades que a mí, que no fueron satisfechas, allí. Desde ahí también viene una proyección hacia allá. Sí, justo. Sí. Del hijo que uno fue quizás, ¿no? Y Claro. Hay un concepto ahí creo que puede entrar, lo propone Winnicott, fue un psicoanalista francés, británico, que fue pediatra también. Habla de un concepto que se llama madre suficientemente buena. Yo creo que ahí también entra el padre, ¿no? Pero en su momento, en esos tiempos lo denominó así. Donde hablaba de que la madre pues es esta figura que debe proveer, dar calidez, dar amor, dar cariño, dar pues este alimento emocional, pero también es esta madre que da apertura al vacío, ¿no? A la independencia, a que también el niño o la niña recorra sus propios caminos, ¿no? Y sobre todo creo que es importante eso mismo también, y la cuestión de los límites, ¿no? Porque si uno no pone límites también es clave, ¿no? uno se vuelve tirano quizás, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo podemos ser partícipes de ciertas consecuencias. Justo, y creo que eso denota también mucha falta de tolerancia a la frustración quizás hoy en día de mucha gente, ¿no? Eso sí está fuerte. Sí. Sí, como yo no voy a tolerar ciertas situaciones que está pasando, hablando de padres, Sí. a mi hijo, entonces no sé cómo expresarlo, cómo... Y justo creo que a lo mejor ahí puede entrar también el tema de las drogas, ¿no? Ante la falta de sí. tolerancia a la frustración, Claro. corro a la salida fácil y Sí. le pongo pausa un ratito, ¿no? Claro, sí, busco esa forma de afrontar este dolor o estas circunstancias que me están generando un malestar Sí. y encuentro esta sustancia y digo, caray, Claro. esto es lo que necesito, ¿no? Porque me calma. Y literal,
yo trabajo mucho con esta área de las adicciones Sí. y muchos pacientes, la mayoría, la literatura lo dice, que el hecho del consumo de sustancias o comportamientos compulsivos tiene que ver con ese deseo de placer, ¿no? Sí. Y de afrontar una necesidad emocional Sí. básica, como pues el afecto, Claro. puede ser esas pinceladas que Sí, comentabas sí. al inicio, ¿no? No, es que a mí no me dieron la pincelada tal, ¿no? Sí. Yo hubiera querido que me dieran la pincelada como se la dieron a mi hermana. Claro. A mí no me lo dieron, o me lo dieron muy leve, ¿no? Y ahí crece resentimiento, crecen un montón de cosas que... Y vienen cosas justo, bien se desagradables. siembran. Sí, y ahí viene como darle forma al tema, ¿no? Las figuras paternas, maternas, cómo influyen en Claro. nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, de vida, nuestros roles. Pues bueno, ahí está, ¿no? Si tú estás pasando por algo, pues bueno, ojo, bien importante, ¿no, Rafael? No es, ya me di cuenta, entonces a mí no me dio pinceladas, o mi papá, mi mamá, tal cosa. No se trata Sí. de llegar a la culpa, ¿no? Claro. Al culpar. Sí. No hay culpables, no hay culpabilidades, simplemente Son circunstancias de vida, ¿no? circunstancias, Hay ¿no? quien nace en una guerra mundial, en Vietnam, Sí, no sí. sé, en un palacio. Claro. Y cada quien tendrá su trauma, su dimensión o su dificultad Así de es. vida, ¿no? Así es. Y desde este modelo que manejo de lo contextual, pues es Sí. eso. O sea, son los contextos, son estas vulnerabilidades contextualizadas Claro. que me llevan a generar emociones, pensamientos y por lo cual conductas, pero que vienen Sí. precisamente de un contexto, Justo. ¿no? Y bien dices, ¿no? Esta parte de las adicciones, pues bueno, no se diga, ¿no? Ahí encuentro a lo mejor esa figura paterna, materna en el alcohol. Claro. A lo mejor el papá tomaba y simbólicamente a lo mejor hay un Sí, conector, ¿no? Sí, sí, sí. Decía Lacan que todo exceso cubre una falta, ¿no? Y ahí radica la dificultad de mirar esa falta o de poder convivir con esa falta, que creo que a lo mejor es lo que hace falta también, ¿no? Sí, Pensando esto. sí, sí. Estar un ratito en este vacío. Sostenerlo, metabolizarlo, Claro. porque creo que también en la actualidad hay una urgencia de que sanar todo rápido, ¿no? Y a veces las cosas ¿no? duelen, las vidas duelen, las muertes Exacto. duelen, las desesperanzas duelen. Y creo que Sí. es importante dar también lugar a ese dolor, ¿no? Fíjate que también dentro de una teoría allí de este médico, psicólogo, psiquiatra, Sí. Milton Erickson, Órale. él hablaba de que el problema o las situaciones conflictivas que podemos tener en la vida, bien como dices, no se trata de sanarlas rápidamente. Sí. Tenemos que aprender a vivirla, Claro. porque algo nos está enseñando. Sí. Viene un aprendizaje de ese sufrir, de esa inquietud, de ese malestar emocional, pero tenemos que aprender a escucharlo, ¿no? Sí. Tenemos que aprender a digerirlo y con el tiempo, pues bueno, va a venir la Claro. sanación, ¿no? Una perspectiva distinta de vida, ¿no? Sí. Porque creo que el sanar también cada quien lo interpretará a su Claro, óptica, ¿no? Y el así sanar es. no será lo mismo para uno para otro. Claro. Decía el argentino Juan David Nacio, que curarse es dirigir otra mirada hacia uno mismo, ¿no? Ajá, interesante, Sí. interesante visión. Híjole, Rafa, se nos fue el Sí, tiempo, sí. pero volando. Híjole, pues bueno, miren, si quedan dudas, preguntas, gente, con toda confianza, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas y pues ahí con tiempo les contestamos, por supuesto. Pues para ir cerrando, Rafael, algo Sí. que quisieras tú compartir al público referente al tema, Claro. con el objetivo de aprender precisamente Justo. a manejar estas situaciones. Ahí es complejo, ¿no? Claro. Yo soy partidario de lo que dices, vayan a terapia, vayan a Sí. trabajarse, a pensarse. Yo dejo esta frase, ¿no? Quien no conoce su historia pues tiende a repetirla. Creo que es importante darle un lugar a nuestra propia historia personal, entendernos como hijos, como padres, como humanos, como hombres, como mujeres, con lo que cada uno vaya transitando, ¿no? Y a lo mejor el pensarse no soluciona del todo las cosas, pero da un orden diferente, ¿no? Así es. Aligera quizás el pesar en lo que se sana o se recorre o se construye. Sí. Y busquen ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores madres. Claro. Y me encanta la frase, ¿no? Es aprender a conocer nuestra historia, ¿no? Sí. Para no repetir.
Y si la repiten, pues que ya sea consciente al menos. Ya que sea consciente al menos, sí, por supuesto. Pues gente, les agradezco haberse conectado, estar aquí presentes, compartan para que este episodio y esta charla, este tema, llegue a alguien que tú creas que le pueda hacer un clic, ¿no? Sí. Ahí y que pueda concientizarlo y verlo de otra manera por algo que pueda estar pasando referente a esto, ¿no? Y bueno, recordarles nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en el Facebook de Podcasts Hablando de Psicología y Salud Mental, y también en mi Facebook personal, psicólogo Jorge Campos Aguilera, y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que es donde estamos transmitiendo, y ahí están todos los episodios, es psicólogo Jorge Campos Aguilera, ahí me puedes encontrar en YouTube, y pues dale like, comparte y suscríbete para que sigamos creciendo en esa comunidad. Y agenda tu cita. Y agenda tu cita con tu psicólogo preferido, psicóloga, ¿no? Es importante. Muy bien. Pues precisamente, Rafael, para ir cerrando también, pues que nos compartas dónde te pueden encontrar, algún número telefónico que generen una cita. Sí. No me acuerdo como tal, estoy en Instagram, Okay. En Facebook estoy como Rafael Guerrero, psicólogo y psicoanalista. En TikTok me parece que estoy igual, Rafael Guerrero, psicólogo y psicoanalista. Y bueno, probablemente en Instagram también, sí.Rafael Guerrero, algo parecido. Dejo mi número, cualquier pertinencia, 646-236-3898, ya sea para cualquier duda o pertinencia, ¿no? Perfecto. Pues ahí está, gente. Pueden comunicarse aquí con el colega y agendar una cita, información. Y pues aquí están en buenas manos. Recuerden que este espacio, siempre que está sentado aquí con nosotros, es una persona, un profesional que tiene una carrera, tiene una formación y no invitamos a cualquier otra persona, ¿no? Que esté preparada. Para irnos, tenemos un ritual, hablando de cosas medias extrañas. Va, le entramos. Rafael, tenemos una costumbre aquí en el podcast a nuestros invitados por primera vez. Pues vas a tener que ponerte de pie. No es cierto. Okay. Mira, una tacita para ti. Ok. Para tu café. Muchas gracias. Soy muy cafetero. Muchas gracias. Ahí de agradecimiento. Está muy linda. Muchas gracias, Jorge. No, quisimos hacerte una bromita, pero bueno. Ok, gente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por la invitación también, Jorge. Agradezco el espacio, porque es un tema bastante importante y el podcast, claro. Suscríbanse, denle compartir a todos los episodios. Todo aporta. Claro. Exacto. Y que no sea la última. Gracias. De muchas. Cuando gustes, claro. Tengo la disposición también. Perfecto. Gracias, gente. Nos vemos en un próximo episodio, próximo martes a las 8 hora Pacífico. Hasta luego. Gracias por escuchar Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, guiado por el psicólogo Jorge Campos Aguilera. Esperamos que la información y orientación compartida por nuestros invitados haya sido valiosa para ti. Si este episodio te aportó claridad y aprendizaje, suscríbete y compártelo. Así ayudamos a que más personas tengan acceso a información confiable y con respaldo científico sobre salud mental. Nos escuchamos en el próximo episodio.